Me da gusto darles la más cordial bienvenida a nombre de su servidor, el doctor Luis Peralta, y la Iglesia Cristiana de Honduras. Me da mucho gusto también volver a estar con ustedes los miércoles después de algún tiempo de ausencia. Y sobre todo me da mucho gusto que podamos compartir una serie de enseñanzas que pues se podrían intitular Conociendo la Biblia, el libro más maravilloso. Conociendo la Biblia, el libro más maravilloso. Y el día de hoy yo quisiera que pudiéramos pues hacer una oración para pedir la bendición a Dios, no solo de la enseñanza de hoy, sino de todas las enseñanzas que vamos a estar viendo. Y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe acerca de ese libro tan maravilloso, para que podamos nosotros valorarlo, para que podamos nosotros hacer uso de él, escudriñarlo, deleitarnos en él, pero sobre todo siendo palabra de Dios y dándole lugar que se merece en nuestras vidas y en nuestra voluntad, lo pongamos ¿por qué? Por obra. Yo quisiera pedirles que pues con sencillez, ahí mismo donde estás sentado, inclina tu rostro a Dios y digámosle: Señor, gracias porque podemos estar juntos de nuevo. Gracias, Señor, porque podemos estudiar acerca de tu palabra. Gracias por la palabra misma que nos has dejado como lámpara a nuestros pies. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía y nos guiará a cada verdad y a toda verdad. Padre, que el fruto de estas enseñanzas sea personas que valoremos la Biblia por lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, las cartas de amor de Dios para cada uno de nosotros, las instrucciones perfectas, buenas, agradables de Dios para cada uno de nosotros. Y que el fruto de todo esto sea su meditación continua y el ponerlas por obra. Gracias te damos también por la vida de cada persona que estará participando de este seminario acerca de la Biblia, el libro más maravilloso. Padre, que el propósito se cumpla. Gracias por los que están aquí presentes, por los que lo van a escuchar por cassette o quizás verlo por video. Que se cumpla el propósito, te lo suplicamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El día de hoy quisiera darles la más cordial bienvenida, como dijimos anteriormente. Quisiera compartir con ustedes una enseñanza introductoria que podríamos ponerle como título: ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué debemos estudiar acerca de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, acerca de la Biblia? ¿Por qué razón? Primeramente porque es la revelación de Dios a la humanidad. Es la revelación de la voluntad de Dios a la humanidad. Es la revelación del carácter de Dios a la humanidad. Y ya con eso es suficiente. Es suficiente. En la Biblia tenemos la manera de saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos manda Dios? El hombre a través de la oración se comunica con Dios. Y a través de la Biblia, Dios se comunica con el hombre. Qué precioso. Qué precioso es saber que nosotros seres, ¿verdad? Quizás frágiles, que somos como el rocío de la mañana, que pues en la mañana es y luego al ratito no es, podamos tener esa comunicación directa. Qué precioso es saber eso, que no necesitamos de un intermediario. No necesitamos de un intermediario. Podemos tener una comunicación directa con Dios a través de nuestra oración y a través de la meditación diaria, del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque es la revelación de Dios a la humanidad. Segundo, porque su autor es Dios mismo. ¿Cuántas veces en la Biblia dice: así dijo Jehová? Jehová me habló estas palabras diciendo. Sí, y Dios dijo. Y Dios dijo. Pero infinidad de veces. Infinidad de veces en el Antiguo Testamento. ¿Y qué decir en el Nuevo Testamento, cuando Dios mismo se hace hombre y viene a esta tierra? Y podemos encontrar en 4 preciosos evangelios la palabra de Dios para el hombre, hablada por Dios mismo, hecho hombre. Qué precioso es poder escudriñar las Escrituras y ver cómo pensaba Dios.
cómo actuaba Dios. ¿Qué es lo que Dios quería para el hombre, para ti, para mí? ¿Qué es lo que Dios pedía, demandaba también para el hombre, para el ser humano, para ti, para mí? Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer, género, hombre y mujer. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque su autor es Dios mismo y es la manera como nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Necesitas un consejo de Dios? Ve a la Biblia, ahí está. ¿No sabes cómo hacer las cosas? Ve a la Biblia, ahí está. Un padre de familia necesitado, una madre de familia necesitada, hijos necesitados, esposo necesitado, esposa necesitada, un ser humano necesitado. Ve a la Biblia. Ahí tienes todo lo que necesitas. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios y el consejo de Dios para ti. Si no, vas a la comadre, vas al amigo, vas a cualquier libro como el de Og Mandino, etcétera, Dale Carnegie, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quieres hacer la voluntad de Dios, si quieres saber el consejo de Dios, ve a la Biblia. Su autor es Dios, Dios mismo. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque no solamente Dios es su autor, sino que el Espíritu Santo es a la vez quien inspiró estas palabras, pero también es el intérprete. Qué importante es eso. El Espíritu Santo es el que te va enseñando cada cosa, cada verdad, como un padre amoroso se sienta con un hijo con paciencia a enseñarle una verdad, no sé, de cualquier materia, ciencias naturales, español, matemática. Así es Dios. Su tema central es el Señor Jesucristo y es algo que vamos a estar viendo en determinado momento. Su tema central es el Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vamos a estar viendo a su debido tiempo, en su debida clase, cómo el tema central de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Y déjame decirte que si tú tienes en mente estos principios básicos, ¿verdad? Eso va a hacer que tu actitud hacia la Biblia cambie. Cambie. Y eso va a hacer que tú puedas tener éxito o no en su estudio y en su meditación. Yo quiero decirte que nuestra actitud, tu actitud y la mía para con la Biblia, muestra cuál es nuestra actitud para con Dios. Como tú valoras la Biblia, así valoras a Dios. Como tú tratas la Biblia, así tratas a Dios. El lugar que la Biblia tiene en tu corazón y en el mío, es el lugar que Dios tiene en tu corazón y en el mío. Es una manera fácil de saber cuánto la gente valora a Dios, cuánto valora la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedica a la Biblia? ¿Qué importancia tiene la Biblia para la persona? Así es Dios importante para él. Nunca se te olvide claramente, tu actitud para con la Biblia muestra tu actitud para con Dios. Ignorar la Biblia es ignorar a Dios. Una persona no puede decir que ama a Dios si ignora sus palabras. Una persona no puede decir que es hijo de Dios si ignora sus palabras, si ignora su voluntad. Por otro lado, ¿cómo una persona va a poder hacer la voluntad de Dios si ignora cuál es su voluntad? Si ignora cuál es su voluntad, obtenida de primera mano, de primera fuente, la Biblia. Y no estoy diciendo que no vayas a escuchar lugar donde se predica la palabra de Dios, pero oye bien, que se predique la palabra de Dios, no fábulas, no fábulas, la palabra de Dios. La Biblia es Dios hablando al hombre. La Biblia es Dios hablando a través de los hombres. La Biblia es Dios hablando un lenguaje comprensible para los hombres. Qué grande es el amor de Dios. Es Dios rebajándose a la estatura de hombre, de ser humano. Es Dios entablando una comunicación, un diálogo para con el hombre. Es Dios hablando de una manera en que el hombre pueda entender. Es Dios hablando a favor del hombre, para que el hombre pueda alcanzar su salvación. Si se fijan, siempre es Dios hablando. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Además de lo que ya les he dicho, ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque si una persona que aún no es cristiana, que aún no se ha convertido a Dios,
desea llegar a Dios. No hay otro camino. No hay mejor camino. Tú dirás, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ciertamente. Pero ¿a dónde lees eso? ¿Cómo lo sabes? Por la Biblia. ¿Cómo llegas a Cristo? Por la Biblia. ¿De dónde obtienes la fe? Para acercarte a Él, para que Él sea tu Salvador y Señor. De la Biblia. Que te revele el carácter de Dios, su amor, su misericordia, su buena voluntad para los hombres. Que te revela a Dios mismo haciéndose hombre y muriendo en la cruz por los hombres pecadores, el justo por el injusto. A ver, ¿dónde obtienes ese conocimiento? Lo obtienes de la Biblia. Si no lees la Biblia, te contarán cosas, pero no las leerás tú de primera mano. La Biblia ilumina el camino hacia Dios. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí mismo en el Salmo 119, verso 130, dice la palabra de Dios, la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué impresionante es que hoy en día no se predique la palabra de Dios. Qué impresionante hoy en día es que no se haga un estudio correcto de la palabra de Dios, una exposición correcta de la palabra de Dios, cuando lo que alumbra el camino a Dios, tanto para el no convertido como para el convertido, es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras, Señor, alumbra. ¿Por qué anda tanta gente hoy engañada y perdida? Porque no les predican la palabra de Dios. 1, 2, porque no leen la palabra de Dios, no meditan la palabra de Dios, se conforman con lo que les leyeron el domingo, y hay lugares donde cada vez más se predican menos versículos bíblicos. Y a veces no se hace la interpretación correcta, la exégesis correcta de esos versículos bíblicos. Y la gente se va diciendo, bueno, lo dijo el que estaba detrás del púlpito, llámese cura, llámese sacerdote, llámese pastor. Y van diciendo, bueno, ellos son doctores en teología, son maestros de la ley. Ellos sabrán lo que dicen y sabrán por qué lo dicen. Pero no es así. Y gracias a Dios que tenemos una Biblia, que no es prohibido tener una Biblia, no es delito tener una Biblia. Gracias a Dios que hay un Espíritu Santo, que si tú de todo corazón llegas a Dios para que Dios te ilumine o te alumbre el camino para llegar a Él, ¿o para qué? O para perseverar en Él, para obtener todo lo que necesitas de Él, todo lo que necesitas de Él. Hay un Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad. Sí. Te va a guiar a la verdad, te va a llevar a la Biblia, a las palabras de Jesús. Gracias a Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No dice que confunde, dice que hace entender a los simples. ¿Por qué razón también debemos de estudiar la palabra de Dios? Proverbios capítulo 6, verso 23 nos dice cómo ilumina el camino. Porque el mandamiento es lámpara, Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Fíjate, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Es luz. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza del mandamiento. La enseñanza de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Fíjate lo que está diciendo. Que las profecías no fueron traídas por voluntad humana, las profecías que están en la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios, que fueron el instrumento de Dios para dar la profecía, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora veamos el verso 19, cuando dice, en el verso 19, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Pues todas aquellas profecías que nos vienen dadas a través de la palabra de Dios, o en la palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, poniendo tus ojos en la palabra de Dios. Que cuando alguien te diga algo acerca de Dios, de su carácter o de sus mandamientos, tú le puedas decir, oiga, disculpe, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, la verdad es que no me acuerdo, por algún lado lo leí. Mira, si fueran tan importantes esas cosas, esas verdades para la persona que te las dice, seguro estoy que debería de acordarse dónde están. Cuando algo es muy importante para ti, tú lo tienes en un lugar seguro y sabes dónde encontrarlo en cualquier momento, ¿sí o no? Cuando alguien te dice, mira, es que un día lo leí y no me acuerdo, mira, duda de eso. Duda que para comenzar esa persona que tiene tanta indiferencia a esa verdad que ni siquiera se acuerda dónde está, pudo haber hecho una exégesis correcta. Tú dirás, ay, pero es que cómo nos vamos a acordar de todos los versículos. Pero mira, hay versículos que impactan. Hay versículos que impactan, que la persona hasta lo subraya con lápiz ahí amarillo y le dobla la página de la Biblia y lo lee una vez y a los 2 días vuelve a leerlo de nuevo y luego lo vuelve a leer de nuevo, de modo que ese versículo o ese verso no se le va a olvidar dónde está. Y si se le olvida, nomás agarra su Nuevo Testamento, le pasa así una corridita y dice, ve, aquí está subrayado en amarillo, o aquí doble la página, o aquí puse un separador, y lo encuentra de nuevo. De modo que cuando lo comparte contigo te dice, ¿sabes qué? Eso lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 3, ahí está, míralo. Y te lleva y lo lee contigo. Es una perla de gran precio para él. Es una perla esa palabra de Dios, porque viene de Cristo mismo, a través del Espíritu Santo. Por eso veamos de nuevo 2 de Pedro 1:19, que cuando alguien te diga algo, sobre todo una verdad fundamental del cristianismo, te muestre la palabra de Dios. Porque el Espíritu nos manda por el apóstol Pedro que cuando hay tinieblas, lo mejor que podemos hacer es estar atentos a esa palabra profética más segura, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tú dirás, ¿cómo que cuando hay tinieblas, si hoy como nunca se está leyendo la palabra de Dios por muchos lados? Bueno, se está leyendo la Biblia, pero ¿se le está dando la interpretación correcta? ¿Se está llevando a la gente a la lectura de la Biblia? ¿Se está llevando a la gente a vivir la Biblia? ¿O se está utilizando la Biblia como textos fuera de contexto, para pretexto, para seguir pecando? Es una cosa muy importante. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Además de que es la revelación de Dios a la humanidad, que su autor es Dios mismo. El Espíritu Santo la inspiró y la interpreta. Su tema central es el Señor Jesucristo. Porque te ilumina el camino a Dios. El camino a Dios para alcanzar la salvación. Y una vez que eres cristiano, te ilumina el camino a Dios para cualquier necesidad. Tienes necesidad, una necesidad económica, te ilumina el camino a Dios para pedir como conviene. Para pedir como conviene. Tienes una necesidad de salud quebrantada, te ilumina para ir a Dios y tomar promesas donde Dios sería tu sanador, para poder llegar a Dios con confianza y obtener lo que quieres. Tienes necesidad de sabiduría como esposo, como esposa, como padre, como madre, o aún para compartir la palabra de Dios. La Biblia te ilumina el camino a Dios para llegar a Dios, que es la fuente de sabiduría. Es el sabio Dios. Para todo te ilumina la Biblia. Pero también, ¿por qué más estudiar la palabra de Dios? Las sagradas escrituras, la Biblia. Porque es instrumento del Espíritu Santo para sacar a la luz lo que hay en lo profundo de los corazones. Es el instrumento del Espíritu Santo para sacar a la luz lo que hay en lo profundo del corazón. ¿Para qué? Para que el hombre pueda darse cuenta lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios, yo Jehová. Dios conoce el corazón. Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Dios sabe cuál es el estado de tu corazón ahorita y el mío. Pero ¿por qué Dios utiliza la Biblia como instrumento para sacar a la luz lo que hay en tu corazón? Porque Dios quiere que
tú entiendas lo que hay en tu corazón. Él ya lo sabe, pero quiere que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el pecado engaña. Que el pecado engaña. Sí, el pecado engaña a la gente. Es instrumento del Espíritu Santo para sacar a la luz lo que hay en lo profundo del corazón de cada ser humano. Para que la persona pueda darse cuenta qué hay en su corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y aquí te vas a explicar por qué cuando se predica la palabra de Dios sientes cosas en tu ser, vergüenza, quizás dolor por haber ofendido a Dios. Quizás sientes que la persona como que parece que conoce tu vida, ¿verdad? Que alguien le vino a contar cosas, porque lo que está hablando pues pareciera que se está refiriendo a ti. Pero no es porque le fueron a chismear, sino porque la palabra de Dios así actúa. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva. Fue dada por el Espíritu Santo hace 2000 años quizás, el texto que te está confrontando. Pero hoy está viva, no es letra muerta. El Espíritu le da vida. El Espíritu te la revela hoy a ti y te confronta. Te confronta. Y es eficaz, es decir, va a hacer lo que Dios quiere que haga en tu vida. Así como la lluvia no vuelve vacía al cielo, así es la palabra de Dios. Va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Si el propósito por el cual Dios la envía es hacerte entender tu condición espiritual, ya sea de pecado o de salvación, Dios te va a hablar por la palabra de Dios y te va a hacer entender. El Espíritu Santo va a utilizar la palabra como instrumento. ¿Para qué? Para hacerte entender si tu corazón es convertido a Dios o no es convertido a Dios. Si tu corazón sigue siendo perverso o ya es un corazón que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Para hacerte entender si sigues siendo una persona amadora de ti mismo más que de Dios, amadora más de los deseos de la carne más que de Dios. O si eres una persona que estás amando a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. El Espíritu Santo se va a encargar a través de la palabra de hacerte entender cuál es tu verdadero estado espiritual delante de Dios. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que brota de tu corazón? Si lo que el Espíritu Santo quiere es llevarte a fe en Cristo Jesús para perdón de pecados, te va a mostrar el carácter de Cristo, como Cristo vino a morir por los pecadores, a salvar a los pecadores, ¿verdad? De los cuales tú eres el primero, y espero lo reconozcas, si es que ese es tu caso, ¿no? Para que tú puedas ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado a rendirte a Él y a pedirle perdón, a suplicarle perdón, a aquel que vino a dar su vida por amor a ti para perdonarte. Si la voluntad de Dios es que tú, pasando por un momento de tribulación, tengas fe en Dios, en que Dios es poderoso para guardarte y llevarte hasta el fin, la palabra de Dios va a ser eficaz y el Espíritu la va a utilizar como un instrumento eficaz para darte fe en ese momento de tribulación, en ese momento de angustia, en ese momento de persecución, en ese momento de necesidad, cualquiera que sea, una salud quebrantada, estás en una cama y todo el mundo te llega a decir qué pecado te tienes y en verdad eres cristiano. El Espíritu Santo te ha dado testimonio de que has sido una persona perdonada por Cristo, porque así como te dio testimonio de pecado, así como te vino a convencer de pecado, también a su debido tiempo te convenció de justicia. Si tú eres una persona cristiana, perdonada, hay gente que luego tiene ideas en la cabeza que el que se enferma es que es porque está en maldición o porque a saber qué pecado cometió. Conozco personas que han sido, o sea, que son cristianas, que se enferman y llegan hasta su lecho de cama y le dicen, ay hermanita, ay hermanito, ¿qué pecado tiene usted? ¡Qué terrible! Y luego, como son muchos ahora los que creen eso, quizás si has estado dentro de las denominaciones, son muchos los que te van a ir a visitar cuando saben que estás enfermo. Y te van a empezar a decir eso una y otra vez. Y de repente tú empiezas a decir, Señor, ¿será que es verdad estoy en pecado? Y el Espíritu Santo no te convence de pecado. Señor, ¿qué pasa? El propósito de Dios es llevarte a la fe, a creer en Dios. Y a entender que todo lo que sucede al que cree obra para bien. Y Dios te va a llevar a textos bíblicos donde santos de Dios como Pablo también se enfermaron. Te va a llevar quizás a aquel texto bíblico donde Pablo les dice a los de Gálatas que por causa de una enfermedad él se tuvo que detener ahí, ¿verdad? Más tiempo de lo necesario para compartirles el evangelio. Dices tú, o sea que Pablo se enfermó.
ya entiendo. O sea, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Que por causa de sus múltiples enfermedades intestinales no use de agua, sino que use de vino. ¿Por qué? Porque no había agua electropura. Y aquí está hablando de un vino kosher, un vino no fermentado. Luego la gente agarra vuelo y empieza a decir, no, pues es que ya no va a tomar agua, va a tomar vino. Timoteo, un hombre con una fe no fingida, un hombre santo de Dios, un siervo del Dios Altísimo, tenía enfermedades intestinales. Y empieza esto a decir, bueno, Señor, ¿para qué me quieres entonces aquí en esta cama? Ya no es por qué, ya te hizo entender que todo lo que sucede obra para bien y que hay santos de Dios que también se enfermaron. Señor, ¿para qué me tienes acá? ¿Qué me quieres hacer entender? Ya entiendo que esto es aún para mi bien. La palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz. ¿Qué más dice que es la palabra de Dios en Hebreos? Pero también dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Mira, cuando a ti te predican la palabra de Dios y estás en pecado, no sales sonriendo. No sales ahí directo a comprar la yuca con chicharrón que se está vendiendo afuera por construcción del templo. Sales que no tienes ni siquiera ganas de comer. Pasas por ahí y ves la yuca con chicharrón y ni siquiera te dan ganas de detenerte. Es más, pasas por ahí y pasa, a lo mejor está alguien conocido a tu lado y vas tan atravesado por la palabra de Dios que mira, ni siquiera te diste cuenta que estaba ahí. Vas tan centrado en lo que Dios te habló a ti, como una persona que en un bus, por evitar que lo asaltasen, se opuso al asaltante y le clavó un puñal y solo tiene una cosa en mente: ir al hospital. Ir al hospital. Y si en el bus iba su comadre, olvídate que le va a decir: adiós, comadrita, mucho gusto, salúdame al compadre y al ahijado. Adiós, vecina, saludos a la familia, gusto de verla. Mire que me llevan para el hospital, mire lo que me pasó. Mira, hasta los 3 días dirás: ni le dije adiós a la fulana. Cuando vas atravesado por la palabra de Dios, no, hombre, se te borra la sonrisa del rostro. Lo único que quieres es buscar un lugar a solas para estar con Dios y meditar lo que Dios te mostró a tu vida y decirle: Señor, ¿hay más? Señor, ¿hay más? Esta es quizás la punta del témpano de hielo. Usa tu palabra para seguirme hablando. Y la próxima reunión es el primero en estar ahí. Señor, ya me hablaste una vez, háblame hoy también. Háblame, háblame. Señor, porque la verdad no quiero que haya algo que te lastime a ti en mi vida y algo que me separe de ti. Señor, no quiero que haya algo que te lastime. No le dice: no quiero que haya un pecado por el cual yo me vaya al infierno. No le dice: no quiero que haya un pecado, ¿verdad?, egoístamente, que impida que yo reciba todas esas bendiciones que tú has profetizado para mí a través de unos siervos de Dios por ahí, que me han profetizado que me va a llover casi oro, lingotes de oro. No le dice eso, solo dice: Señor, háblame. No quiero, Señor, que haya un pecado en mi vida que vaya a estorbar esa preciosa comunión que yo deseo tener contigo y que tú anhelas tener conmigo. Y también que haya algo, un pecado, que te lastime a ti, que te duela a ti. Cuando la persona escucha la palabra de Dios, mira, es viva y eficaz, pero es como espada de 2 filos. Imagínate un machete con filo arriba y con filo abajo, como usaban los romanos la espada para la guerra. Cortaba con lo de arriba y cortaba con lo de abajo. Y cuando entraba en una parte del cuerpo, hería por arriba, hería por abajo, doble herida. Y penetraba hasta el fondo, hasta el mango. Y mira hasta dónde penetra, dice. Penetra hasta lo más profundo, penetra hasta partir el alma. Personas que dicen escuchar la palabra de Dios, pero mira, siguen viviendo una vida de pecado, siguen viviendo tan ligeros, tan insensibles a Dios. ¿Tú crees que escucharon palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y el espíritu? Mira, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabes qué es el tuétano? Es la médula, lo que está en medio de los huesos. Imagínate el hueso de la tibia, ahí en la pierna, un hueso grandote, o el hueso del fémur, un hueso grande y grueso. Imagínate ese hueso, ¿cómo será para que sea roto y se pueda entrar hasta la médula? Bueno, dice que la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué está diciendo? Que no hay nada en ti, por muy escondido que esté,
que la palabra de Dios, si es que escuchas palabra de Dios, mira, no te vaya a confrontar. Te va a confrontar. Y no te vas a sentir bien. Claro, no te vas a sentir bien. Por eso dice que es cortante o más cortante que toda espada de dos filos. No te vas a sentir bien. No te vas a sentir agradado. Pero también dice que no solamente penetra hasta lo más íntimo. ¿Para qué? Para sacarlo a la luz y confrontarte, sino que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que se le escape a Dios. No hay nada. No hay nada. Y si en verdad tú quieres tener un corazón limpio para Dios, si en verdad tú quieres saber cómo está tu corazón, acércate a la palabra de Dios. Acércate donde predican palabra de Dios y verás cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Será más cortante que toda espada de dos filos. No te vas a sentir muy bien, claro. Al yo no le va a gustar, sí, a la carne no le va a gustar, al diablo no le va a gustar, pero a Dios sí le va a gustar. Va a penetrar hasta lo más profundo y te va a discernir los pensamientos, pero no solo los pensamientos, sino las intenciones del corazón. De modo que cuando te sientes bien porque dices, no, es que eso ya no lo hago. Te sientes bien porque el Espíritu Santo ya no te acusa de un pecado porque dices que ya no lo haces. Hay gente que me dice a mí, es que usted no sabe lo que yo he cambiado. Pregunte cómo era yo. Y ciertamente te van a decir, no, usted supiera cómo era ese hombre, esa mujer. ¿Cómo ha cambiado? Pero dice que la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón, ¿sí o no? Y Dios, ¿sabes qué? Dios sabe por qué cambiaste. Dios sabe por qué has dejado el pecado. Dios sabe cuál ha sido la intención por la cual la persona dejó el pecado. Dios sabe si fue por egoísmo, porque no quería irse al infierno, porque quería las bendiciones de Dios. Dios sabe si fue por interés, porque no quería perder las bendiciones que le estaban prometidas, o no quería irse al infierno. O por temor de que Dios lo fuera a enviar al infierno, por temor de que las promesas o las profecías ahí prometidas, o las promesas que se le habían declarado a esta persona no se cumplan. Y Dios sabe si fue también por amor. Dios sabe si fue por egoísmo, por interés, por temor, o si fue por amor a Dios. Dios sabe por qué. Y Él no puede ser burlado. Qué triste es que las personas hoy en día no quieren exponerse a la palabra de Dios y nada más van haciendo cambios por ahí y luego se justifican y dicen, no hombre, es que yo ya estoy, mira, a un pasito o ya crucé la raya, porque usted no sabe cuánto he cambiado. ¿Y cuál ha sido la intención? Dios, el Espíritu Santo discierne a través de la palabra, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, discierne las intenciones del corazón. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque es instrumento de Dios para salvación. Es instrumento de Dios para salvación. Desde el Antiguo Testamento lo vemos y lo vemos más claro en el Nuevo Testamento. Salmo 119:9. Salmo 119:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué quitará los estorbos para acercarse a Dios? Para caminar con Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, porque no me avergüenzo de qué, del Evangelio. ¿Y el Evangelio es palabra de Dios? Claro, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios. Es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué más dice la palabra de Dios en Juan? El Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, pero estas cosas se han escrito. Es decir, todo lo que hoy conocemos como los evangelios, que son palabra de Dios, todas estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es ¿quién? Es el Cristo, el Mesías, el Salvador
el que perdona los pecados, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que creyendo tengáis que vida en su nombre. ¿Ves cómo es necesario estudiar la palabra de Dios? Es necesaria para salvación, porque estas cosas, añadiéndole aquí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida. ¿En qué? En su nombre. Es impresionante ver que esto se cumple. Se cumple. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11, vemos cómo el apóstol Pablo llega a predicar a un lugar, a Berea, a una ciudad que se llamaba Berea. Hechos capítulo 17, verso 11 dice, y estos, los habitantes de Berea, que estaban ahí escuchando la palabra de Dios, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entendieron el valor que tenía la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque reciben la palabra con toda solicitud, escudriñando, estudiando cada día, ¿qué? Las Escrituras, para ver si estas cosas eran así, para ver si lo que el apóstol Pablo decía era cierto. ¿Y cuál fue el fruto de recibir la palabra con toda solicitud? ¿Cuál fue el fruto de escudriñar cada día las Escrituras? Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Creyeron en Cristo Jesús, fueron salvados por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. ¿Ven? Como la palabra de Dios debe de ser estudiada, meditada. ¿Por qué? Porque es instrumento de Dios para salvación. Además de eso, vemos que la palabra de Dios debe ser estudiada porque es alimento para nuestra fe. Es alimento para nuestra fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Asegúrate que te estén predicando palabra de Dios. Que el sermón, la predicación esté rica en versículos, en verdades bíblicas. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír el carácter de Dios. La fe es por el oír cómo es el carácter de Cristo. La fe es por el oír qué es lo que hizo Dios en su infinita misericordia para que el hombre fuese salvo. La fe es por el oír lo que hizo Jesús para que tú y yo, estando en pecado, viviendo en pecado, siendo personas destinadas a la condenación eterna por un pecado voluntario que habíamos cometido, por ser amadores de nosotros mismos más que de Dios, rebeldes y menospreciadores, encontramos en la Biblia, cuando se nos lee o la leemos, que Dios mismo se negó a sí mismo a su Hijo amado, en quien tenía complacencia, y que Jesús mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, siendo Dios vivo y verdadero, ¿verdad?, la imagen del Dios invisible, en quien habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, se hace hombre y vive como tú y como yo. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino al cielo, pero también para morir en la cruz por nosotros. Y cuando la persona oye eso, nace una confianza en el Salvador. Y cuando viene con un corazón contrito y humillado a rendirse a Él, ¿cómo dudar de alguien que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? ¿Cómo va a dudar de un Cristo, verdad, que siendo Dios deja el cielo, deja la gloria y se hace hombre y vive como hombre para darnos ejemplo que con la ayuda del Espíritu Santo se puede vivir una vida agradable a Dios y que Él tiene poder para guardarnos sin caída y que además de eso muere en la cruz y resucita? ¿Para qué? Para nuestra justificación. ¿Cómo una persona puede dudar, estando con un corazón contrito y humillado, de que Cristo Jesús no le va a perdonar? ¿Cómo puede dudar? No me va a perdonar a mí. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Pero no por el oír así, como la gente que tiene todo el día la radio encendida y andan ahí planchando, lavando trastes, ahí barriendo, trapeando. Y la verdad, ni saben. Ay, hermano, pero es que la fe viene por el oír, hermano. Y oigo todo el día, hermano, para que la fe aumente. No, la fe viene por el oír, por el sentarse a meditar. Es recomendable que cuando tú leas tu Biblia,
la leas en voz alta si puedes. ¿Por qué? Porque estás estimulando dos sentidos, el sentido de la vista y el sentido del oído, de la audición. Cuando tú estás sentado en un lugar tranquilo, leyendo el versículo en voz alta y te detienes y lo vuelves a leer de nuevo, la información está llegando por dos vías, por dos canales. La vía visual, el ojo, nervio óptico, y la vía auditiva, el oído, el nervio auditivo, hasta el cerebro. Así es. Pero cuando una persona lee la Biblia, no puede evitar ir leyendo a lo largo de toda la Biblia de aquel Mesías que fue anunciado por los profetas. De aquel Mesías que desde la fundación del mundo ya estaba preparado para ser Salvador del hombre. Porque Dios sabía lo que el hombre iba a hacer en su libre albedrío. Dios lo sabía. Por eso había preparado ya el Salvador desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos entonces, verdad, dudar de que si llegamos con un corazón arrepentido a Él, con un corazón contrito y humillado, Dios no nos vaya a perdonar a través de su Hijo amado que murió en la cruz y resucitó por nosotros los pecadores? La fe es por el oír. Por el oír. Déjame leerte un poco de historia. Dwight Lightman Moody fue un gran predicador que Dios usó por muchos años. Y este hombre dijo un día: oré por fe y pensé que un día la fe habría de venir y me golpearía como el relámpago. Oye, oré por fe y pensé que un día la fe habría de venir y me golpearía como el relámpago. Pero parecía que la fe no vendría. Parecía que la fe no vendría. Hasta que un día leí en Romanos 10 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo había cerrado mi Biblia y había orado por fe. Y fue en ese entonces que abrí mi Biblia de nuevo y comencé a estudiar, y a estudiar, y a estudiar mi Biblia. Y desde entonces mi fe está creciendo con esas preciosas y maravillosas verdades que leo cada día al estudiar mi Biblia. Así es. ¿Por qué también debemos estudiar la palabra de Dios? Porque sirve para defendernos de los ataques del maligno. Sí. La persona que ha decidido vivir para Cristo va a ser tentado. Va a ser tentado. Sirve para defendernos de los ataques del maligno. Efesios capítulo 6. Verso 17. Efesios capítulo 6, verso 17. Y antes de leerlo, yo quiero ponerte en contexto. Dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entiende una cosa: la armadura de Dios y cada uno de los elementos de la armadura de Dios que aquí se describen a continuación sirven para una cosa. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra de Dios nos sirve para estar firmes contra las acechanzas del diablo, del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice el verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma defensiva que tiene esta armadura. Tiene muchas para defenderte. Tiene muchas para defenderte. Pero la única arma ofensiva, la única arma ofensiva que tiene esta armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no, recordemos cómo Jesús venció la tentación ahí, cuando estaba ahí en el monte de la tentación. Cuando el diablo venía, dice que le tentó muchas veces y no podía con él, no lo hacía caer en pecado. Entonces vino a tentarlo de una manera muy distinta y muy fuerte quizás. Dejó sus mejores armas para el final, sus mejores argumentos para el final. Dijo: si no cayó con aquellos, con estos cae. Y empieza a tentarlo en lo que ya quizás tú has oído anteriormente, a través de las obras de la carne, a través de los deseos de los ojos,
los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Y cómo respondía Jesús? ¿Cómo se defendía Jesús ante el diablo? Cuando el diablo le decía, haz esto, Jesús le decía, escrito está. Punto. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, escrito está. ¿Qué usó Jesús para defenderse? La palabra de Dios. Pero si no la conoces, si no la estudias, ¿por qué crees que Jesús dijo esto? Porque él había estudiado la palabra de Dios, amaba la palabra de Dios, se deleitaba en la palabra de Dios. Claro. ¿Por qué razón debemos estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué razón debemos estar aquí en cada una de las diversas enseñanzas que vamos a estar dando a través de mucho tiempo quizás acerca de la palabra de Dios? Porque si tú eres cristiano, es tu alimento espiritual. Es tu alimento espiritual. Te sirve de alimento espiritual. ¿Cómo alimenta? A leer la palabra de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo alimentan? ¿Cómo alimentan a tu vida las promesas de Dios? ¿Cómo alimenta a tu vida el saber que tú no estás solo, que no estás huérfano, que no estás abandonado, que hay un Dios todopoderoso a tu lado, a quien toda potestad se le ha sido dada? ¿Cómo alimenta la palabra de Dios a alguien que estando en tribulación, verdad, se le recuerda por medio de la palabra que, pues la verdad, Dios, hecho hombre, Jesús, murió pero resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre y vive para interceder por él? ¿Cómo alimenta? ¿Cómo alimenta todo esto? De hecho fue Jesús el que habló de la palabra como un alimento. Cuando estaba siendo tentado la primera vez, bueno, no la primera vez, o sea, cuando estaba siendo tentado para que fuese exaltado el deseo de la carne en él, para que satisfaciera ese deseo de la carne en él. Dice, y vino el tentador, lo voy a leer, está en Mateo capítulo 4, verso, desde el 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? No solamente hay un sustento para el hombre, que es el pan, sino que hay otro sustento igual o más valioso para el ser humano que cree en Dios y que ama a Dios y ama hacer su voluntad. ¿Cuál? Toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Hay otro sustento, otro mejor sustento, un sustento más deleitoso. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque también debemos estudiar la palabra de Dios, porque es fuente de consuelo y esperanza a través de cada promesa. Es una fuente de consuelo y esperanza al revelarnos el carácter de Dios como Padre, de Jesús como Salvador y Señor, o Señor y Salvador, y del Espíritu Santo. Dios en la persona del Espíritu Santo como Consolador. Romanos capítulo 15, verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, el cristiano tiene un medio para ser consolado por Dios, para que su esperanza no muera, no perezca. ¿Cuál es? Las Escrituras. La consolación de las Escrituras que le llevan a una esperanza viva y verdadera. Déjame leerte otra historia. Otra historia. Esta es del señor Jorge Müller. Dice así: yo creo que la mayor razón por la cual he permanecido en servicio a Dios, feliz y útil, es que he sido un amador de la Santa Escritura.
Ha sido mi costumbre leer toda la Biblia 4 veces por año. En un espíritu piadoso, aplicarla al corazón y practicar lo que encuentro ahí. Por 69 años he sido un hombre feliz, 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 feliz. ¿Cuántas personas buscan la felicidad en el mundo, en los placeres ahí, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos de la vida? Y nunca son felices. Pero este hombre encontró la felicidad en otro lado, en leerla y aplicarla por amor a Dios. ¿Por qué razón debemos estudiar la palabra de Dios? Porque nos relata experiencias de personas que vivieron antes que nosotros, como advertencia para nosotros, para que no hagamos lo mismo, para que velemos y oremos y no hagamos lo mismo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron, está hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto y por su rebeldía vagó, por su incredulidad, vagaron 40 años en el desierto y murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, para abrirnos los ojos, para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, yo encuentro algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene mucho que ver con estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Son las cartas de un hombre que va a morir a un hijo en la fe que ama mucho y le dice: Timoteo, procura, esfuérzate, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjate lo que le dice. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué más? Que usa bien la palabra de verdad. Toda persona que se ha convertido a Cristo debe de seguir el consejo del apóstol Pablo, presentarse con diligencia a Dios aprobado por su pura misericordia y gracia. Por esos medios que Dios provee en su providencia divina, cada día y en cada situación. Presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Una vida irreprensible, una vida santa por la gracia de Dios, pero también que usa bien la palabra de verdad, que valora, medita y estudia la palabra de verdad. Déjame decirte que la ignorancia de las Escrituras, para terminar, nos lleva al error, nos lleva al fracaso y con esto nos lleva al dolor. Mateo capítulo 22, verso 29, de la boca de Jesús con mucho dolor salieron unas palabras para personas que debieron haber estudiado la palabra de Dios. Mateo capítulo 22, verso 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí Jesús está hablando a un grupo de personas que eran conocedores de la Biblia, o deberían de haber sido conocedores de la Biblia, estudiosos de la palabra de Dios. Y Jesús les dice: no, están equivocados. Y si Jesús le dice a estas personas que estaban equivocados, era porque estaban equivocadas, porque Jesús no era un hombre que era presumido, Jesús no era un hombre que era arrogante ni soberbio, un hombre que imponía sus principios. No, era Dios hecho hombre. Si Jesús les dice erráis, era porque estaban equivocados. Y Jesús les dice: erráis, estáis equivocados. ¿Y por qué erraban? Porque ignoraban las Escrituras. Ignoraban las Escrituras. Es impresionante que
En el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. Dios habla con dolor al profeta. Y el profeta habla al pueblo. Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Sabes qué dice Dios? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Tenían la palabra de Dios ahí, tenían los profetas. Sí, tenían los sacerdotes. Pero les faltó conocimiento. Es decir, no buscaron escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque si tú lees lo que sucedió en los últimos quizás 200 años de este pueblo, el pueblo se apartó de Dios. Y volvemos a lo que decíamos al principio. Como valoras la palabra, así valoras a Dios. Ellos estaban en apostasía. Ellos no amaban a Dios. Por tanto, no amaban ni valoraban la palabra de Dios. Y eso los llevó a no escudriñarla, a no meditarla, obviamente a no ponerla por obra, ¿verdad? Y eso los llevó a que les faltara conocimiento. Pero algo más triste, Dios no solamente dice mi pueblo fue destruido porque ellos voluntariamente escogieron no estudiar la palabra de Dios, sino que dice que también los sacerdotes, aquellos que estaban destinados a impartir el conocimiento de la ley, miraban a un pueblo indolente, insensible con respecto a la palabra de Dios y no exhortaban al pueblo. Sí, no lo exhortaban al pueblo. No le advertían al pueblo lo que vendría. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y que porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que vemos en un padre y una madre que han olvidado la ley de Dios y viven bajo su propia ley e imponen su propia ley en los hogares? ¿Qué sucede en esos hogares? ¿Qué sucede con esos hijos? A ver. Y no te preguntes a qué denominación van o a qué religión pertenecen. No importa la religión y no importa la denominación. Cuando las personas desechan la ley de Dios y olvidan la ley de Dios, cuando los padres sacerdotes del hogar olvidan la ley de Dios, qué triste es ver que no es que sea por una herencia o por una cadena generacional, sino porque los padres están llevando a sus hijos a la perdición porque no los llevaron a Cristo primeramente, y segundo, porque los hijos aman el pecado como sus padres. Porque los hijos, al no ser llevados a Cristo, cuando de ellos es el reino de los cielos, ¿qué pasa? Al llegar a los 13, 14 años, empiezan a amar sus concupiscencias como sus padres lo han hecho siempre. Empiezan a obtener placer de sus concupiscencias como sus padres lo han hecho siempre. Empiezan a hacer a un lado la ley de Dios voluntariamente porque quizás lo vieron hacer en sus padres y sus padres lo han hecho siempre. Y el fin es la perdición de los hijos. La perdición de los hijos. No por una cadena generacional de que, fíjese que es que yo fumo porque mi tatarabuelo fumaba el puro y era brujo. Ni lo conociste siquiera. Y por cierto, fuma cigarro, no puro, debería estar fumando puro. No, olvídate. El olvidar la ley de Jehová como padre sacerdote del hogar hace que los hijos no sean llevados a Cristo en esa edad tan preciosa de la infancia, cuando de ellos es el reino de los cielos, cuando es tan natural alabar a Dios y creer en Jesús y amarle, ser amigos de Jesús. Y eso hace que las concupiscencias luego vengan a irse desarrollando a más y a más y a más. Y cuando tienen 12, 13 años, ellos voluntariamente, al igual que sus padres, por egoísmo, por amadores de sí mismos, a los 13, 14 años, deciden que amar el pecado más que a Dios. Amar el pecado más que a Dios. Pero también aplicándolo al sacerdocio hoy, a los predicadores, a los que se llaman pues guías del pueblo, sacerdotes, curas, pastores, por cuanto también están haciendo lo mismo tristemente en muchos lugares. La congregación, la feligresía, la grey, como le llamen, ¿sabes qué pasa? Sus hijos espirituales en la fe también se están perdiendo. Qué triste. Se están perdiendo. ¿Más argumentos para estudiar la palabra de Dios? Creo que con estos hay muchos ya. Hay muchos como para animarte a perseverar, reunión tras reunión, enseñanza tras enseñanza, hasta el fin. Por amor a Dios, por amor a los tuyos, aún, por amor a mucha gente que está viviendo en el período más grande del oscurantismo, aun cuando la Biblia ha sido traducida en muchísimos idiomas y en muchísimos dialectos. Qué triste, ¿verdad?
Pero Dios nos ha permitido estar aquí. Dios nos ha permitido que podamos recibir este seminario acerca de la Biblia, el libro más maravilloso. ¿Para qué? Para que el fruto sea visto en nosotros. Podamos nosotros dar ese fruto que Dios espera de nosotros. Amén. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y porque nos amas en gran manera. Porque en verdad no quieres que ninguno perezca. No quieres que los hijos perezcan. Quieres que Dios sea glorificado. Gracias. Gracias, Padre amado, por estas reuniones que hoy han iniciado. Que podamos ver el fruto que tú quieres que se dé. Que tu palabra y el estudio de tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para lo cual fue enviada, Padre. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así sea.